En la vastedad de textos antiguos que han capturado la esencia humana a lo largo de los milenios, pocos han permanecido tan enigmáticos y al mismo tiempo tan profundamente resonantes como el libro de Job. Este texto bíblico, que se sumerge en los abismos del sufrimiento humano, la fe y la justicia divina, ha sido un faro de luz para muchos, ofreciendo lecciones de paz y protección en momentos de incertidumbre y desolación. El libro de Job es una obra maestra literaria que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Su narrativa poética y los profundos diálogos teológicos invitan a los lectores y oyentes a una jornada de introspección y descubrimiento. Para comprender completamente la riqueza de este libro, es crucial adentrarnos no solo en su narrativa, sino también en su contexto histórico, su relevancia cultural y su significado espiritual. Job, el protagonista de esta historia, es un personaje que trasciende la religión y la cultura. Su lucha es universal, la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento inexplicable. La historia de Job desafía las nociones convencionales de justicia y castigo, ofreciendo una perspectiva única sobre la relación entre la humanidad y lo divino. Mientras navegamos a través de los desafíos que presenta la historia de Job, descubrimos lecciones de fe inquebrantable y perseverancia. La forma en que Job enfrenta sus pruebas y su incansable búsqueda de respuestas nos ofrece una guía invaluable para nuestra propia vida. En su historia, encontramos ecos de nuestras propias luchas, preguntas y búsquedas de significado. El libro de Job, una joya en la corona de la literatura bíblica, se destaca por su antigüedad y misticismo. Considerado uno de los textos más antiguos de la Biblia, sus raíces se hunden en un pasado milenario, donde la poesía y la sabiduría se entrelazaban para explicar los misterios de la vida y el sufrimiento. Escrito probablemente entre el séptimo y cuarto siglo antes de Cristo, este libro nos transporta a una era donde las civilizaciones antiguas, como la babilónica y la egipcia, estaban en su apogeo. En este tiempo, el concepto de justicia divina y la relación del hombre con Dios eran temas centrales en muchas tradiciones espirituales. Aunque firmemente arraigado en la tradición hebrea, el libro de Job parece trascender un único contexto cultural, reflejando una amalgama de influencias. Esto se evidencia en su estructura literaria, simbolismo y en la universalidad de su mensaje. Su lenguaje poético, cargado de metáforas y simbolismos, resuena con los estilos literarios de la sabiduría antigua del cercano Oriente. Job no se menciona fuera de su libro en el Antiguo Testamento, lo que ha llevado a algunos eruditos a considerarlo una figura literaria más que histórica. Sin embargo, su historia ha tenido un impacto profundo en varias religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam, donde es venerado como un modelo de paciencia y fe. La tierra de Uz, donde vivía Job, aunque no identificada con certeza, se cree que estaba ubicada en la región al noreste de Palestina, cerca de las tierras de Edom. Este detalle subraya el carácter no israelita de Job y resalta la universalidad de su mensaje. El libro de Job es notable por su estructura única. Comienza y termina con secciones en prosa que enmarcan una serie de discursos poéticos. Esta composición sirve para resaltar el contraste dramático entre la vida cotidiana de Job y sus profundas interrogantes existenciales y teológicas. El núcleo del libro está compuesto por una serie de diálogos entre Job y sus amigos, así como monólogos donde Job expresa su dolor y su búsqueda de justicia. Estos pasajes, ricos en poesía y simbolismo, elevan el libro a un nivel de arte literario, a la vez que profundizan en temas teológicos y filosóficos complejos. La historia de Job comienza en la tierra de Uz, donde vivía un hombre llamado Job. Descrito como íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job era bendecido con gran riqueza, una familia amorosa y un alto estatus en su comunidad. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando en una serie de eventos trágicos pierde todo: su riqueza, sus hijos y su salud. El relato describe vívidamente cómo Job en un solo día recibe noticia tras noticia de calamidades que han caído sobre su familia y posesiones. La reacción inicial de Job es una de profunda tristeza, pero también de aceptación. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
A medida que Job lucha con su sufrimiento, 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Lo que comienza como un intento de ofrecer consuelo pronto se convierte en una serie de acalorados debates sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia de Dios. Cada amigo ofrece una perspectiva diferente, generalmente argumentando que el sufrimiento de Job debe ser un castigo por algún pecado oculto. Job, sin embargo, mantiene su inocencia a lo largo de estos debates, insistiendo en que no ha hecho nada para merecer tal sufrimiento. Finalmente Dios mismo interviene, hablando desde un torbellino. Dios no ofrece a Job una explicación directa de sus sufrimientos, sino que plantea una serie de preguntas que destacan la majestuosidad y misterio de la creación y la limitada comprensión humana. Job responde con humildad, reconociendo su limitación para entender completamente los caminos de Dios. Esta sección culmina con una demostración de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano en comparación. La historia concluye con la restauración de Job, no solo de su salud y riqueza, sino también con una comprensión más profunda y madura de su relación con Dios. Job es bendecido con una nueva familia y mayor prosperidad que antes, simbolizando la renovación y la esperanza que pueden emerger del sufrimiento. El núcleo del mensaje del libro de Job yace en la interacción entre el sufrimiento humano y la justicia divina. La historia de Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que de repente se encuentra sumido en la miseria y el dolor, plantea preguntas eternas sobre el porqué del sufrimiento. A través de sus pruebas, Job muestra una fe inquebrantable. Incluso cuando todo parece perdido, su resistencia al desaliento y su persistencia en buscar respuestas simbolizan una fe que no depende de recompensas terrenales. Job, en su búsqueda, nos enseña que la fe verdadera se mantiene firme incluso en la ausencia de razones y explicaciones. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, representan la perspectiva convencional de que el sufrimiento es un castigo por el pecado. Sin embargo, la inocencia de Job desafía esta noción, sugiriendo que el sufrimiento humano puede ser un misterio insondable, no necesariamente ligado a nuestras acciones. El encuentro final de Job con Dios es una revelación poderosa. Dios no responde directamente a las preguntas de Job, sino que le muestra la vastedad y complejidad del universo, sugiriendo que hay aspectos de la existencia que están más allá del entendimiento humano. Esta revelación enseña la humildad y la aceptación de nuestras limitaciones. Nos recuerda que, como seres humanos, hay misterios en la vida y en el cosmos que podemos no ser capaces de comprender totalmente. El diálogo final entre Dios y Job recalca que los caminos de Dios son inescrutables. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la fe. Confiar en la justicia divina, incluso cuando no coincide con nuestros conceptos humanos de justicia. El final del libro, donde Job es restaurado a una condición incluso mejor que la anterior, no debe interpretarse literalmente como una recompensa por su sufrimiento. Más bien, simboliza la renovación y el crecimiento espiritual que pueden surgir del sufrimiento, y la idea de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y posibilidad de redención. En una época definida por rápidos cambios y desafíos globales, desde pandemias hasta crisis económicas, el relato de Job adquiere una relevancia renovada. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los periodos de dolor e incertidumbre en nuestras propias vidas. Job nos enseña la importancia de la empatía. En un mundo donde a menudo nos apresuramos a juzgar a otros basándonos en sus circunstancias, Job nos recuerda que el verdadero entendimiento requiere compasión y escucha. Podemos aplicar esto en nuestras interacciones diarias, ofreciendo un espacio para el apoyo mutuo en lugar de juicios precipitados. En la era de las redes sociales y la cultura de la comparación constante, el sufrimiento personal puede sentirse amplificado. La historia de Job nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el sufrimiento, no como una marca de fracaso, sino como una parte integral de la experiencia humana. La resistencia de Job frente a su sufrimiento nos anima a buscar una fortaleza interior similar. Nos invita a abrazar nuestra autenticidad, reconociendo que nuestras luchas son una parte de lo que nos hace ser quien somos. En un mundo obsesionado con las respuestas y las soluciones rápidas, el libro de Job ofrece una perspectiva contraria. Nos enseña que algunas de nuestras preguntas más profundas
podrían permanecer sin respuesta y que la aceptación de esta incertidumbre puede ser un camino hacia la paz interior. Aprender a convivir con la incertidumbre y las preguntas sin respuesta puede ser liberador. Nos libera de la búsqueda constante de explicaciones y nos permite vivir más plenamente en el presente. La historia de Job no es simplemente un relato de sufrimiento, sino también un ejemplo de crecimiento personal y transformación. A través de sus pruebas, Job gana una comprensión más profunda y una relación más auténtica con Dios. Podemos tomar esta lección en nuestras propias vidas, buscando oportunidades de crecimiento y aprendizaje en nuestras pruebas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para desarrollar resiliencia, sabiduría y empatía. Las historias como la de Job nos enseñan a enfrentar desafíos con fuerza y sabiduría. En nuestro mundo moderno, donde enfrentamos adversidades y preguntas sin respuesta, estos mensajes antiguos siguen siendo relevantes y potentes. Anímate a compartir cómo estas historias influyen en tu vida. Tus reflexiones y experiencias pueden inspirar y ayudar a otros. Deja tus comentarios y conecta con nuestra comunidad. Si este viaje a través del libro de Job ha resonado contigo, suscríbete a Entre Cielo y Tierra y comparte nuestro contenido con otros. Cada suscripción y cada acción de compartir nos ayuda a llevar estas historias y lecciones a más personas.